Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los grandes misterios de nuestro día a día, el origen de nuestras emociones. O sea, ¿de dónde vienen realmente la alegría, la tristeza o ese enojo que a veces sentimos? Prepárense porque este es un análisis que de verdad nos va a poner a pensar. A ver, pongámonos a pensar en esto un segundo. Imaginen a dos personas que reciben exactamente el mismo comentario en su trabajo. Una se siente súper motivada, con ganas de comerse el mundo. La otra, en cambio, se siente hundida, como si todo fuera un fracaso. La situación es idéntica, pero la reacción, totalmente opuesta. Entonces, ¿cuál es esa variable secreta que lo cambia todo? Y es justo aquí donde la cosa se pone de verdad interesante, porque ese factor oculto, ese que determina cómo nos vamos a sentir, es como el eslabón perdido en la cadena de nuestras reacciones emocionales. Lo más común es asumir que esto es muy simple. Pasa algo y como consecuencia nos sentimos de cierta manera. O sea, un evento causa directamente una emoción. Suena bastante lógico, ¿no? Pero la realidad es un poquito más compleja y, de hecho, mucho más poderosa de lo que creemos. ¿Y qué tal si les digo que hay un filtro invisible entre lo que pasa y lo que sentimos? Un paso que ocurre tan, pero tan rápido que ni cuenta nos damos, pero que tiene el poder de transformar por completo nuestra experiencia. Vamos a descubrir juntos cuál es ese paso. Y bueno, aquí está la gran respuesta. Son nuestros propios pensamientos. Miren, no son los eventos los que dictan nuestras emociones, sino la interpretación, lo que nos contamos a nosotros mismos sobre esos eventos. Ese es el paso intermedio, el filtro que lo cambia absolutamente todo. A estos se les conoce como pensamientos automáticos. Son como una vocecita, un narrador interno que está comentando todo lo que nos pasa. Y son tan rápidos, tan habituales, que la mayor parte del tiempo ni siquiera los notamos. Operan por debajo de nuestro radar, pero van moldeando, en silencio, cómo nos sentimos. Entonces, el modelo real se ve más o menos así. Primero ocurre una situación, un hecho objetivo, sin más. Luego, y aquí está la clave, viene el pensamiento, que es nuestra interpretación inmediata de ese hecho. Y finalmente, como resultado de ese pensamiento, llega el estado de ánimo, la emoción. El punto que lo cambia todo, sin duda, es el segundo, el pensamiento. Miren este ejemplo, es clarísimo. La situación es, Alex pasa por el pasillo y no nos mira. Si el pensamiento automático que se dispara es, cree que soy una persona aburrida, el estado de ánimo va a ser de tristeza, de inseguridad. Pero ¿qué pasa si el pensamiento es otro? Como, parece una persona tímida. La misma situación ahora genera comprensión, quizás hasta empatía. El evento no cambió nada, lo único que cambió fue la interpretación. El poder de los pensamientos se ve de una forma extrema, por ejemplo, en un ataque de pánico. Todo puede empezar con una sensación física. Digamos, el corazón se acelera un poco. Si esa sensación se interpreta con el pensamiento, ¿me está dando un infarto?, eso genera más miedo. Ese miedo, a su vez, intensifica los síntomas físicos, lo que refuerza todavía más el pensamiento catastrófico, y así se crea un círculo vicioso que se alimenta a sí mismo, impulsado por completo por la interpretación de las sensaciones. Ahora, lo realmente fascinante de todo esto es que podemos aprender a identificar estos pensamientos. No es magia, es cuestión de práctica. Y para eso hay una herramienta que es muy sencilla, pero muy efectiva. Podemos convertirnos en una especie de detectives de nuestra propia mente con 3 simples pasos. Cuando notemos un cambio fuerte en el estado de ánimo, lo primero es describir la situación, pero objetivamente, como si fuera una cámara de video. Lo segundo, identificar la emoción. ¿Fue rabia, tristeza, miedo? ¿Qué tan intensa? Y el tercer paso, el más importante, es intentar atrapar el pensamiento exacto, las palabras que cruzaron por la mente justo antes de sentir esa emoción. Y ojo, esto es fundamental. El objetivo de este ejercicio no es criticar los pensamientos que encontramos. No se trata de decir, esto es bueno o esto es malo. El primer gran paso es simplemente observarlos, hacerlos visibles, sacarlos a la luz. La conciencia es siempre el punto de partida para cualquier cambio. Así como podemos observar nuestros pensamientos, también podemos ir un paso más allá y examinar nuestras creencias más profundas. Aquí es donde pasamos de solo entender las emociones a poder cambiar resultados. El poder de lo que creemos puede literalmente redefinir lo que consideramos posible.
Hablemos de atletismo. Durante décadas existió una barrera que se consideraba insuperable. No era solo un récord, era visto como un límite absoluto de la capacidad humana. Médicos y científicos de la época creían que el cuerpo humano sencillamente no estaba hecho para lograrlo. Y entonces, en 1954, Roger Bannister lo hizo. Corrió la milla en menos de 4 minutos. Pero aquí viene lo más asombroso de la historia. Una vez que Bannister demostró que era posible, la barrera psicológica se rompió para todos. En los años siguientes, docenas y docenas de corredores lograron lo que antes se consideraba imposible. Entonces la pregunta es, ¿qué cambió? ¿Acaso de la noche a la mañana todos esos atletas revolucionaron sus métodos de entrenamiento? Pues no. Lo que cambió fue algo mucho más profundo, su creencia. La certeza de «es imposible» fue reemplazada por la evidencia de «es posible». Y su rendimiento simplemente siguió a esa nueva creencia. Este ejemplo, que es a una escala enorme, nos muestra un principio fundamental para nuestra vida diaria. El punto de quiebre está en la mente. Si podemos identificar y ajustar nuestros pensamientos, tenemos en nuestras manos la capacidad de influir directamente en cómo nos sentimos y, por lo tanto, en cómo actuamos. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos aplicar todo esto de una manera práctica en nuestro día a día? El camino en realidad comienza con un entendimiento claro y un primer paso que sea manejable para cualquiera. A ver, si tuviéramos que resumir todo en 3 ideas clave, serían estas. Primero, las emociones no nacen de los eventos, sino de nuestros pensamientos sobre ellos. Segundo, esos pensamientos automáticos son como un filtro que le pone color a nuestra realidad. Y tercero, y quizás lo más importante, el primer paso para cualquier cambio es la autoconciencia. Simplemente darnos cuenta de que esos filtros están ahí. Y hay que aclarar algo. La meta no es, para nada, tener una mente perfectamente positiva y sin pensamientos negativos. Eso, seamos sinceros, no es realista. El verdadero superpoder reside en otra cosa, en la capacidad de observar esos pensamientos, reconocerlos por lo que son, simples interpretaciones, no verdades absolutas, y a partir de ahí decidir si les damos el control o no. Así que, para terminar, queda una pregunta en el aire. Con esta nueva perspectiva en mente, ¿qué pensamiento automático, quizás uno de esos que se repiten bastante, se podría empezar a observar a partir de hoy? Ese es el primer paso en un camino de autodescubrimiento que es, la verdad, fascinante. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este análisis. Esperamos que haya sido revelador. Hasta la próxima.